Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Leemos lo siguiente. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos ahora a Hebreos 10, 8 al 10. Vamos a leer desde el 7. Entonces dije, está hablando el Señor Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y aquí hay dos cosas importantes. He aquí, vengo para hacer tu voluntad, dijo el Señor Jesús. He aquí vengo para hacer tu voluntad. La Virgen María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estas frases, he aquí, lo dijo María, he aquí, lo dijo Jesús. Sin esta frase no hubiera habido lo que hoy estamos celebrando como la Navidad. Porque para que Dios cumpla ciertos planes y propósitos que Él tiene, necesita que tú y yo podamos decir, he aquí, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Amén. Por eso es que estamos viendo que la Navidad es esta fiesta que se celebra en gran parte del mundo occidental. Esta fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo no es sino una remembranza, un recordatorio anual del cumplimiento del gran propósito de Dios de redimir a su pueblo. La palabra redimir quiere decir volver a comprar, es decir, restablecer nuevamente el estado anterior de comunión, de relación que existían antes de que la muerte y el pecado entraran a la vida. La palabra redimir es tan importante en este tiempo de Navidad, porque podemos entender que la redención, como mencioné hace un momento, es volver a comprar. Y hay una historia que yo escuché cuando era niño, y siempre me la repito, y cuando enseño la repito, porque me abrió el entendimiento. Vino a redimir a su pueblo. Esta historia se trata de un niño. Con su padre elaboraron un barco de madera. Compraron la madera, la tallaron, hicieron el casco. Después empezaron a tallar los mástiles, o sea, los postes que llevan a los barcos, que llevan velas. Y empezó a dar cada día la formación de ese barco. Tallaban, costuraban, cortaban la tela, la costuraban, le ponían los hilitos, pegaban, le pusieron el timón y la veleta, la aleta que tenía. Bueno, todo fue hecho de tal manera que quedó un precioso barco. Se llevó tiempo el papá con el niño elaborando aquel barco. Y dice que llegó un día en que el niño, cuando salía de la escuela, salía con él y se iba al lago que estaba cerca de su casa y ponía ese barco allí, y venía el viento y soplaba sobre aquella vela y él colocaba el timón de tal manera que el viento diera y el timón viniera y diera vuelta de tal manera que hiciera círculos y llegaba donde él estaba. Y dice que un día, saliendo de la escuela, tomó su barco y fue a hacer lo que tenía de costumbre hacer. Y dice que en ese momento él acomodó el timón y lo puso,
pero vino una ráfaga de viento tan intensa, tan fuerte, que el barquito cambió de dirección y se movió el timón, de tal manera que el barco empezó a ir, en vez de dar el círculo para volver hacia él, empezó a irse y a irse y a irse, y él lo veía que iba y el viento soplando más fuerte, y como estaba bien elaborado, el barco empezó a agarrar una velocidad, y ahí va el barco hasta el centro del lago, y él nada más viéndolo, llorando en su corazón: barquito, barquito mío. Llegó a su casa totalmente desconsolado. Le dijo a su padre: papá, pasó esto. Dijo: hijo, así suceden las cosas en la vida. De repente tenemos las cosas, de repente no las podremos tener. Esperemos que se encuentre el barco de alguna manera. Y entonces dice que todos los días iba y volteaba allá en el lago a ver si veía el barco. Perdió un día la esperanza porque no volvió el barco. Y dice que un día caminando de la escuela llegó y iba caminando y vio en una tienda donde vendían antigüedades y todas las cosas, vio en el aparador, vio el barco con sus velas y todo, y se acercó y limpió el cristal y se puso y veía y lo volteaba a ver. Dijo: ese es mi barco. Y entró el señor: señor, señor, ese barco que está ahí es mío, devuélvamelo. Y lo dijo: perdona, hijo, pero ese barco es mío. No, es mío, yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí. Y yo le puedo decir que yo lo hice. Mire, con mi papá lo hicimos. Compramos la tela aquí, la madera acá, hicimos esto, lo pintamos de tal color. Si usted ve, junto a la parte interna tiene unas marcas que están así y así. Y el dueño de la tienda fue y vio el barco y comprobó que era cierto lo que él estaba diciendo. Y le dijo: mira, hijo, tienes razón. Por lo que me dices y veo, yo sé que esto era tuyo. No es mío, era tuyo, porque se perdió. Tú lo perdiste, ya me contaste que fuiste al lago y que el viento se lo llevó. Tienes razón. Dice: porque a mí me lo vino a vender un pescador que lo encontró mar adentro flotando. Lo encontró y lo vio tan precioso que me lo trajo y me lo vendió. Yo ya lo compré, ahora es mío. Y entonces le dice el dueño: pero si lo quieres redimir, redimir quiere decir volver a comprar lo que era tuyo, que ya habías perdido. De tal manera que muchas veces hay gente que vende una casa que era de herencia de sus papás y que por alguna necesidad tuvieron que venderla, pero amas aquella casa, quisieras tenerla, a lo mejor no es tan práctica, no es tan útil, pero quisieras volverla a comprar. Yo cuando entendí eso, yo viví en la casa en Morelia, en Aquiles Cerdán número 400, ahí crecí hasta los 20 años de edad, y era una casa grande, con un patio grande, y yo fui feliz en esa casa, en el centro de la ciudad de Morelia. Cuando la vendieron me dio tristeza. Pero como yo ya sabía desde niño la historia de este barquito, le dije a Dios: Señor, no sé, pero nada más es un deseo, que yo pueda un día redimir la casa donde yo viví. Está en Morelia. Ahora que estoy aquí digo: bueno, ya para qué la quiero en Morelia y todo, pero siempre quedó en mi mente que yo quería redimir aquello que había sido nuestro, pero que ya no era nuestro. Esa es redención, cuando tú vuelves a comprar algo que te ha pertenecido y que quieres recuperar. De tal manera que este dueño de esta tienda le dice al niño: tendrás que redimir. Dice: volverlo a comprar. Pero si es mío, si es tuyo, pero yo ya pagué un precio, y lo menos que puedo hacer es recuperar lo que por él yo pagué. ¿Y cuánto vale? Y ya le puso un precio que él había supuestamente pagado, y era un precio muy alto. Y el niño se fue desconsolado y dijo: papá, dice, ¿sabes cuánto
Pide el Señor. ¿Cuánto pide? Tantos chelines y no sé cuántos peniques era allá en Inglaterra, por allá. De tal manera que le dice el papá hijo, es que realmente ese es el valor de ese barco. Tú no te diste cuenta, pero costó mucho estarlo haciendo. Y es una joya lo que hicimos. Vale mucho ese barco. Dice, pero voy a tener que trabajar mucho tiempo. Pues vamos a trabajar, yo te voy a ayudar. Y ahí lo tienes al chiquito que salía todos los días a arreglar jardines, a lustrar zapatos, a hacer cargas, trabajitos, y juntando en una cajita iba junte. Hasta que llegó un día que hacía sus cuentas y volvía a contar cuánto tenía. Y dice que cuando completó aquella cantidad, fue con el dueño de la tienda y le dijo, Señor, aquí está, vengo por mi barquito. Y le dijo, a ver, y empezó a contar monedas y aquellos billetes, y empezó a contar, y dijo, está completa la cantidad. Fue al aparador, tomó el barquito, se lo puso en sus manos, y cuando él lo tuvo en sus manos dijo, oh, barquito, barquito mío, cuánto te quiero. Te quiero porque eres mi barquito, pero más porque yo te hice. Eso es redimir. Es la redención que el Señor nos está hablando. Nos está hablando precisamente de lo que acabo de mencionarles. Dice la frase que les mencioné, el gran propósito de Dios de redimir y comprarnos a nosotros, sus hijos, sus criaturas. Es decir, que Él quería volver a tener una comunión con nosotros que se había perdido en el huerto del Edén. Adán y Eva son los representantes nuestros. El mismo afecto que tenía por Adán y Eva es el afecto que tiene por ti y por mí. Por eso, ese es el gran motivo de la Navidad el día de hoy. Redimir a cada uno de nosotros, pero tuvo que pagarse un precio muy alto. Acá fue una cantidad por el gran valor que tenía el barquito, pero para nosotros, lo que nosotros perdimos fue nuestra vida. Por causa del pecado, por la desobediencia, por la rebelión, nosotros recibimos el consejo de Dios en Adán y Eva que dijo, el día que pecares, ese día morirás. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, de todo árbol puedes comer. Había un árbol allí en el mismo huerto que se llamaba el árbol de la vida. Quiere decir que ellos podían estar comiendo del árbol de la vida y nunca íbamos a morir. Esa era la realidad, el plan de Dios para la humanidad. Era que nunca muriéramos, sino que estuviéramos contentos gozando de este mundo, multiplicándonos y llevando la belleza y la perfección del huerto del Edén al resto de todo el planeta. No sabemos en cuánto tiempo Dios nos iba a estar o no iba a estar con nosotros. No sabemos muchas cosas que solo en el plan de Dios están. Pero lo que sí sabemos es que el plan de Dios era que nos multiplicáramos y que cubriéramos. Ya lo había dicho en Génesis capítulo 1. Creced y multiplicaos, hizo llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, en esa perfección que tenían Adán y Eva, ellos tenían la oportunidad de vivir y nunca morir. Pero Dios les dijo, el día que tú desobedezcas, el día que no cumplas mi propósito, ese día vas a morir. Y eso es lo que quiere decir el pecado. Pecado quiere decir fallar al propósito de Dios. Si es cierto que le hemos dicho, pecado es hacer lo malo. Sí, pecado es hacer lo malo, porque hacer lo malo está fuera del propósito de Dios. Pero todo lo que sea salir fuera del propósito de Dios es pecado. Por eso el hacer lo bueno es el deseo y el anhelo y el propósito de Dios para ti y para mí.
Cuando no hacemos las cosas buenas, también es pecado, no nada más hacer lo malo. Por eso es que nosotros debemos de entender que cuando Adán y Eva pecaron y nosotros caímos en pecado, fuimos muertos. En ese momento la muerte entró. La ley de Dios que les había dado se cumplió. El día que tú desobedezcas mi propósito, el día que peques, morirás. Y la muerte quiere decir separación. Entonces la muerte vino inmediatamente, la separación del hombre de Dios. La comunión que teníamos se rompió. Aquella unión que había entre Dios y nosotros se rompió. Ya no era que el Señor viniera al huerto del Edén y platicara con ellos y estuvieran todos los días en su presencia. Ya no hubo la presencia de Dios con ellos como estaba en aquella íntima comunión. Hubo separación. Y no nada más hubo separación espiritual, de la muerte espiritual, sino que fuimos sacados de las bendiciones que Dios tenía allí en el huerto y ahora tenían que cosechar, sembrar y trabajar. No quiere decir que no iban a trabajar, pero iban a trabajar en otra dimensión. De tal manera que encontramos a Adán y a Eva separados y a la humanidad separada en una tristeza y una profunda angustia. Y de ahí entró el mundo en una etapa de oscuridad, de separación, de tristeza, de dolor y de miseria. Vemos que a partir de eso empezaron los odios, los rencores, los resentimientos, las mentiras, el engaño, la infidelidad. Y empezó el mundo a experimentar un vacío interno. Empezamos a experimentar un desosiego, la necesidad y a pasar hambres y a pasar miserias. Y empezó a haber tantos problemas que destruían la paz interior del corazón. Y esto sucedió desde la creación del mundo allá en el huerto de Edén en Génesis. Durante 4,000 años el mundo experimentó una oscuridad profunda. A los 4,000 años, ahorita llevamos 6,000 años de la creación, según nuestro calendario gregoriano. Según los judíos, ellos creo que andan ahorita en su cuenta, creo que es la más exacta, andan en el año 5,500 o 5,857, más o menos. Quiere decir que están a punto de cumplir los 6,000 años. Quiere decir que las cuentas no van tan disparejas. Lo importante está que la creación tiene 6,000 años y 4,000 años estuvieron en oscuridad. Por eso llegó un tiempo en el que vino el Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 9 leemos lo siguiente. Isaías 9. Vean lo que dice en el versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. ¿Qué era lo que había en el mundo? Angustia. ¿Alcanzas a entender esta palabra? Yo creo que todos en algún momento hemos estado viviendo momentos de angustia, momentos de desesperación. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Quiere decir que el Señor está claramente profetizando. Isaías profetizaba 700 años antes. Quiere decir que habían pasado 3,300 años de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Y cómo había estado la humanidad? Sí, creciendo, multiplicándose, con pecados, con destrucción, con muertes. Dios tuvo en un momento dado que destruir a la humanidad.
que acabar cuando vino el diluvio con Noé, acabar con toda la humanidad y darle una nueva oportunidad al mundo. ¿Por qué? Porque la constante del hombre, guiado por el enemigo, por el diablo siempre influyendo en nuestras mentes y en nuestros corazones para hacer lo malo, y no hemos querido escuchar la voz de Dios. De tal manera que llegó un momento en que Isaías, 3300 años después, declara esto: que vendría un día, una luz que rompería con las tinieblas, con la angustia que estaba afectando precisamente a la humanidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre él. En aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De dónde venía Jesús? Precisamente venía de Galilea. Por eso decían las gentes: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Podrá algo venir? Ellos buscaban más la gloria de la misma Judea y no de Galilea. De tal manera que aquella luz venía a este mundo, y este era nuestro Señor, el enviado de Dios, que nació precisamente allá en Belén de Judea. Él vivía en Galilea, pero vino a un empadronamiento que declaró César Augusto, el emperador romano, que mandó que todos los judíos se empadronaran y llevaran sus impuestos al lugar donde habían nacido. Y ahí vemos que María y José aquella noche fueron y caminaron hasta Belén, porque él era de la familia de David. Y ahí vemos que María y José llegaron aquella tarde, yo me imagino aquella tarde, y dice que llegando no encontraron lugar en el mesón, o no les quisieron dar, o no había lugar, o no tenían los recursos suficientes, porque la historia nos revela que María y José no eran ricos, sino que tenían los recursos apenas suficientes, y que llegaron en aquel momento ella a punto de dar a luz. Y aquella noche nació el Hijo de Dios, aquel que acabamos de leer, de que nacería, que el ángel Gabriel le había dado una palabra poderosa. Y vamos a Lucas capítulo 2 para poder entender esa noche y esa circunstancia importante. Lucas capítulo 1 dice, Lucas capítulo 2, ya habíamos leído Lucas 1 del 26, donde el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, que fue la lectura que hicimos. Ahora ya vemos, dice capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Dice que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlos dieron a conocer lo que se les había dicho del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se había dicho. Quiere decir que en esta noche vino precisamente la encarnación del mismo Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se hizo hombre. Juan y Lucas nos relatan que el Hijo de Dios vino al mundo precisamente para tomar un cuerpo humano. Y al tomar ese cuerpo humano, lo que iba a hacer Él era volver a comprar, era redimirnos a toda la humanidad del estado en el que estábamos. Sombra, muerte, angustia y desesperación. No le espera a la humanidad, no le esperaba a la humanidad otro camino más que la separación eterna de Dios. Y eso sucedió en el mismo huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios sabía que la humanidad estaba perdida, pero Dios tenía un plan, y no era un plan B, era un plan que Él sabía que iba a suceder, porque Él le dijo a la serpiente: y de la semilla de la mujer, de la simiente de la mujer, dice, nacerá quien te va a dar en la cabeza. Aunque tú le vas a herir en el calcañar, la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza. Y ahí vemos precisamente a María recibiendo el mensaje del ángel. Una mujer en la cual el diablo oyó que una mujer vendría. Él sabía que tenía que venir de alguna mujer que era de los hijos de Judá, de los hijos de Israel. Y por eso vemos a través de la historia como un pensamiento que el diablo se dedicó a lastimar a todas las esposas de la mayoría de los patriarcas y de los profetas, y las hacía estériles. Las hacía estériles. Vemos entonces como la esposa de Abraham, estéril. La esposa de Isaac, estéril. La esposa de Jacob, Rebeca, estéril. Y así empezamos a ver varias cosas, y Dios hacía fecundizar aquellos vientres. Vemos como un ataque del diablo contra la mujer en cuanto a la esterilidad, porque sabía que una de ellas iba a ser portadora de el Hijo de Dios. De tal manera que encontramos después de casi 3.500 años, 4.000 años, que aquí la María recibe aquella visitación del ángel Gabriel. Dios me envió a ti, y el Espíritu Santo te va a cubrir, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nació Jesús. Por eso dice la Biblia: niño nos es, he aquí, niño nos es dado, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quiere decir que un niño humano, el niño Jesús, venía a ser encarnado y formado en el vientre de la madre. Pero el Hijo ya era desde la eternidad. Él ya existía desde los siempre. Había existido en eternidad con el Padre. El Padre había engendrado a su Hijo, y era en naturaleza exactamente igual que el Padre, y vivía antes de la creación de los mundos, antes de la creación de los planetas, antes de la creación. El Padre vivía con el Hijo en compañía con el Espíritu, y esta es la Trinidad de nuestro Dios. Quiere decir que el Hijo no vino a existir cuando nació aquí en Belén, sino que era el Hijo. Por eso la Biblia aclara: niño nos es nacido, pero el Hijo fue una dádiva, un regalo que Dios daba para que Él viniera a morir en la cruz del Calvario, tomando un cuerpo. Entonces ese cuerpo de Jesús era un cuerpo perfecto, un cuerpo
que estuvo entre nosotros, que tuvo la presencia misma del Hijo de Dios tomando ese cuerpo en su espíritu, de tal manera que Él vivió en este mundo sin pecado para poder pagar el precio de nuestra redención. La paga del pecado era, ¿cuál era el precio? ¿Cuántos dólares o cuántas toneladas de petróleo o de diamantes o de oro? Dice la Biblia que nada puede quitar el pecado, sino solamente la sangre de Jesús. Nada puede pactar. Por eso vemos que el Señor Jesucristo vino, se encarnó, el santo, 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 el Rey de toda la tierra. Porque la Biblia nos describe a Jesucristo antes de venir a este mundo, antes de crear el universo. Dice que Él creó todas las cosas que existen. Por su palabra fueron creadas. Por eso dice en Colosenses, dice, en Él fueron creadas todas las cosas y fueron creadas por Él y para Él son todas las cosas. Fueron creadas por Él, es el creador el que venía y estuvo aquí entre nosotros y subió a la cruz y murió, pero resucitó de entre los muertos. Ese evento de haber venido aquella noche, por eso aquella noche, en cuanto a aquella oscuridad, yo lo veo representativo. Vinieron los ángeles y estaban los pastores en Belén, allá en los campos de Belén, velando por sus ganados, y estaban en aquella noche, y dice que se abrió el cielo, y un ángel con todo su resplandor. No era un ángel que venía y que tomaba un cuerpo, como lo hicieron varias veces en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando vinieron los ángeles que acompañaron a la teofanía de Jesucristo, cuando fueron a hablar con Abraham, y que Abraham le dijo, pasa, y dice que eran tres. Uno de ellos era Jesús, que venía, bueno, el Hijo de Dios, no, Jesús todavía no tenía cuerpo, sino que era el Hijo de Dios que venía a este mundo a hacer visitaciones antes de que Él tomara un cuerpo. De tal manera que Él dice que iban dos ángeles con Él que tenían un cuerpo. Aquí la glorioso de esa noche es que Él era un ángel con un resplandor, con la gloria, con la Shekinah del cielo, que estaba manifestando la gloria de Dios en este mundo. De tal manera que aquellos ángeles, aquellos pastores se quedaron maravillados. Y luego se oyó una voz que decía, gloria a Dios en las alturas, un canto, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. La paz, el gozo, la alegría venían a este mundo. Aquel cielo se abrió. Yo no puedo imaginarme, aunque quiero imaginarme, cómo pudieron ver huestes celestiales. Y huestes celestiales quiere decir 10,000 por 10,000 es una hueste. De las que se mencionan, 10,000 por 10,000 son millones. Quiere decir que ellos pudieron ver ángeles con sus vestiduras blancas cantando en un coro celestial glorioso y majestuoso, alabando al Señor, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ah, qué precioso concierto celestial vieron aquellos pastores aquella noche. Y más que todo era el rompimiento de la oscuridad, el rompimiento de las tinieblas, el rompimiento de aquella esclavitud. Y el precio ya estaba puesto ahí, la vida del Hijo de Dios, que iba a pasar 30 años, subir a la cruz y pagar el precio de tu redención y de mi redención. Fuimos vueltos a comprar por precio. ¿Quién nos dio la vida? El Padre. ¿Quién nos volvió a recuperar dando su vida? El Hijo. ¡Qué gloriosa Navidad! ¡Qué gloriosa Navidad! Ahora, todo esto
no hubiera sido posible. Todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por María y por José. Digo, por María y por Jesús, que dijeron: heme aquí, estoy. Heme aquí, estoy aquí. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí, dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy. Si Jesucristo no hubiera dicho: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no hubiera sucedido nuestra salvación. Gracias a la obediencia. Si ellos no hubieran dicho: aquí estoy, úsame para que tu voluntad se cumpla, no estaríamos hoy hablando y tratando de celebrar la Navidad. El próximo domingo cae precisamente en 24. Vamos a tener 2 cultos sumamente especiales. Va a haber un concierto de Navidad con un coro especial, con unos músicos especiales. Va a ser una cosa gloriosa, porque no son el coro, no son los músicos, va a ser el Espíritu Santo que va a estar aquí llenando este lugar, con un pueblo que entiende, un pueblo que entiende lo que Dios hizo por él. Entendamos, es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Entendamos que Dios pagó un precio para volvernos a comprar. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo como aquel niño con su padre hicieron el barco. Y Él pagó el precio nuevamente por nosotros para que volviéramos a estar en comunión con Él. Es una gloria que nosotros vengamos a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre. Entonces, no dejes de venir. En los 2 cultos va a ser esto, el de las 9 y el de las 11:30. No dejen de venir, lleguen a tiempo, porque la presencia del Señor está aquí hoy poderosa. El próximo domingo está más poderosa, porque así me lo estás sintiendo ver, para que traigas a tus amigos, invita a quien quieras para que ese día alaben al Dios de los cielos. Y gracias a ese sacrificio, gracias a esa venida, es que el Señor Jesús pudo decir: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si Él no hubiera dicho eso, si la Virgen María no hubiera dicho: aquí tu sierva, no habría Navidad, no habría Salvador, no habría salvación, no habría transformación, no habría restauración, no habría vida, no habría luz, no habría esperanza para ti. No habría sino solamente muerte, tristeza, dolor y angustia eterna. Esto es motivo para decir hoy: gracias Dios, gracias Dios por tu salvación. Ahora, tú tienes que entender esta actitud de Jesús y de María. Solamente la Navidad se puede manifestar el día de hoy, como se manifestó en aquella noche en Belén, como se manifestó con el propósito de Jesucristo venir a morir. Cuando nosotros tengamos esa actitud y podamos decir: aquí estoy, Señor, úsame para que el propósito de tu Navidad, el propósito de tu nacimiento, el propósito de tu venida se cumpla en mí. Entonces, si tú quieres ver bendiciones y milagros en tu vida, tienes que disponerte a hacer lo que María dijo: he aquí tu sierva. El Señor Jesucristo: he aquí, haz tu voluntad. Si tú le dices eso a Dios, Dios dice: bien, ¿quieres que yo te use? ¿Quieres que yo te use?, te pregunta el Señor. Si tú le dices: úsame, ve lo que te dice el Señor. Entonces, yo te voy a usar. Pero ve
desde hoy. La Navidad, dice Jesús, es salvación, es vida eterna, es paz. Y la Navidad se celebra cada día en el corazón de cada persona que recibe a Jesús. Cada vez que una persona recibe a Jesús en su corazón, el Hijo de Dios nace en aquella vida para vida eterna. Por eso es que lo que Dios quiere es que tú lleves la Navidad cada día a la gente. Ve, dice Dios, y muestra mi amor a las gentes. Háblales de mí. Háblales de mi amor, de mi poder, de mi perdón, de las bendiciones que tengo para ellos. Haz un acto de amor. Ayuda. Comparte. Haz que vean que yo vivo en ti y que vine al mundo y que estoy aquí. Muéstrale a la gente que yo estoy viviendo en ti. Muéstrales que esta Navidad yo no soy una historia, soy una persona eterna que vive en ti y que quiere bendecir la vida de los demás como ha bendecido la tuya. Por eso es que Jesucristo nos dice hoy: esposa, muéstrale la Navidad a tu esposo. Muéstrale que yo estoy en ti. Muéstrale que lo amas. Muéstrale que lo aprecias. Muéstrale que lo respetas. Esposo, muéstrale a tu esposa que la Navidad está en ti. La Navidad es Cristo nació. Son nuevas de gran gozo. Dile a tu esposa que la amas. Trátala con cariño. Lo que no has hecho, empiézalo a hacer. Pero no lo hagas nada más hoy. Hazlo todos los días. Porque todos los días yo estoy en ti. Y quiero que tú hagas estas cosas. Muéstrales que yo estoy en tu vida. Hijos, muéstrenle a sus padres que Cristo está en ustedes. Padres, muestren a sus hijos que Jesús está en ustedes. Hagan una muestra de amor, una muestra de cariño. Hagan que este tiempo de Navidad sea un tiempo como el que se respira. ¿Saben cómo se menciona este mes de diciembre? Lo he escuchado cuando dice la gente, es que es el espíritu de Navidad. ¿Lo han oído? ¿Han oído que la gente dice, es que vivimos en un espíritu de Navidad? ¿Y qué es este espíritu de Navidad? Es un espíritu de amor, es un espíritu de gozo, es un espíritu que no existía óiganlo, no existía en el mundo. Durante 4,000 años hubo tinieblas, oscuridad, muerte, angustia y desesperación. A partir de que Cristo vino, cada año, cada vez se celebra y viene este espíritu de Navidad que es amor, paz, comprensión, restauración. Ahora la gente en este mes, aunque no sean cristianos, algo pasa. La gente busca hacer un regalo, hacer una reunión. El diablo también busca sus pretextos para hacer cosas indebidas. Pero no estamos hablando de eso, porque él se aprovecha de eso. Estamos hablando del espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es un espíritu de amor, donde tú tienes que ir y mostrar primeramente a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes, que Cristo está en ti. Y que Cristo es amor, que Cristo es perdón, que Cristo es restauración. Y si ves a una gente necesitada, Jesucristo vino a un mundo necesitado a traerle pan, comida o a dar su vida. Él dio su vida. Nosotros podemos hacer mucho menos que eso, compartiendo la comida, el pan. Piensa en hacer un buen acto de amor donde tú manifiestes en esta Navidad.
Piensa en algún vecino que tú lo veas necesitado. Prepara algo, haz algo bueno, haz una despensa o prepara una comida, haz una gallina, ahí rellénala o ponle del picadillo, a ver qué le pones. No sé, algo que tú puedas preparar y que tú lleves ese día y le digas: te traigo esto en el nombre de Jesús. No eres tú, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de la Navidad. Siembra algo de lo mucho que Dios te ha dado. Por eso yo bendigo a aquella gente que es generosa y de lo que Dios les ha dado, les traen. Hay un hermano que tiene una parcela y creo que tiene toronjas y naranjas. Y de repente calabazas ahí me trae y nos da calabazas y nos da toronjas. Y ahora nos llevó un costal de toronjas. Y estaba pelando una toronja ayer. Y la abrí, la estuve quitando toda roja, preciosa, deliciosa la toronja. ¿Y qué pude decir? Bendice a mi hermano, prospéralo. Tú eres generoso con los que son generosos. Y este tiempo de Navidad es la oportunidad que Dios está dando para que muestres tú un corazón generoso, el Espíritu de Cristo en ti para ser de bendición. Y que no nada más tengas una Navidad triste, angustiante, sino al contrario, una Navidad donde tú puedas ser de bendición. Una Navidad donde la gente pueda sentir la presencia de Dios en ti, hablándoles a través de ellos. Olvídate de lo que te hicieron, olvídate del rencor que tenías. Al contrario, perdona, hoy perdona, para que puedas mañana, pasado, de aquí al domingo, tomar la actitud correcta cuando veas a la persona. Cuando aquella persona te vea, que siempre te vio el resto del año así, todo así, ahora digas: hola, ¿cómo estás? Y ella dice: es el Espíritu de Navidad que está tocando, ¿verdad? Entonces, llámale como le llames. Una cosa sí sé, que hoy Dios quiere que aquí, entre ustedes mismos, entre nosotros, entre nuestra familia que está aquí, las que están en nuestra casa, las que no vienen a la iglesia, puedan ver que tú tienes a Cristo en tu corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. El Señor Jesucristo vino para salvar. No hay salvación sin Cristo. Si Cristo no está en tu corazón, tú no tienes salvación, tienes religión. Y quiero decirte una gran verdad: la religión no salva. No salva a nadie. La religión es una serie de conocimientos, prácticas, costumbres, ritos que hemos practicado. Por eso la Biblia dice muy clara: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiere decir que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él vino al mundo para comprarte, para redimirte. Tú le pertenecías a Dios. El pecado te apartó de Dios y te lleva a la muerte eterna. Le perteneces al diablo, pero Jesús vino a pagar el precio de tu rescate, la muerte. La paga del pecado es muerte, Él ya la pagó. Solamente tú tienes que recibir a Jesús, abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, como el Rey de mi vida y como el Dios de toda mi ser. Yo quiero que tú seas mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar ahora, porque Él está aquí. La Biblia dice que cuando es predicado su evangelio, fíjense, cuando es predicado su evangelio, o sea, la buena noticia, la palabra de Dios, la palabra de Dios cobra vida. La palabra se vuelve vida y entra al corazón, entra a nuestros corazones,
nos quebranta, quita nuestro orgullo, quita nuestra soberbia. Por eso mucha gente cuando pasan acá al frente vienen llorando, vienen quebrantados. ¿Por qué? Porque el hombre más duro, la mujer más dura y más cruel, cuando están entre la presencia y el amor de Dios, que los ama a pesar de lo que han hecho, a pesar de lo que somos, Dios se entregó por nosotros. No queda más que un corazón se quebranta y dice: oh Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Me estás dando la oportunidad. Yo te recibo en mi corazón. Es lo que tú tienes que hacer hoy, en esta mañana. Sea quien seas, vengas de donde vengas, quien te haya traído, quien te haya invitado. No fue esa persona, fue Dios que te trajo para que estuvieras hoy aquí. Por eso en esta mañana, yo te invito para que le entregues tu corazón a Jesús. Solamente Él puede cambiar tu vida. Solamente Él puede transformar corazones. Solamente Él puede hacer milagros. Recíbelo en tu corazón. ¿Cómo? Cierra tus ojos. Repite esta oración y dile: Señor Jesús, hoy delante de ti, que moriste en la cruz por mí y que resucitaste de entre los muertos, yo quiero invitarte a que entres en mi corazón. Reconozco que soy pecadora o pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos, que mi forma de vivir, mis pensamientos me llevan a la muerte eterna. No es la religión la que me salva. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor Jesús. Ven a mi vida, sálvame, perdóname, límpiame con tu sangre, dame la victoria. Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero que tú seas mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que levantes tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a pedirles que pasen acá al frente, voy a orar por ustedes. Todos los que hicieron esta oración, no se queden en su lugar, aunque no hayan levantado su mano. Si tú hiciste esta oración por primera vez, pasa acá al frente, pasen al frente, voy a orar por ustedes. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día donde celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Denle un aplauso fuerte a las personas. Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Victoria, estás en victoria, Dios ya te perdona. Junto a ti, bendición y sanidad. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendigo a estas damas y a estos caballeros que te han abierto su corazón, oh Señor Jesús. Ahora tú vives dentro de ellos. Señor, yo sé que les estás dando en este momento la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénalos de tu gozo, de tu paz.
Haz que el espíritu de esta Navidad esté en ellos todos los días de su vida. No nada más en diciembre, no nada más el 24, Señor, sino yo sé que tú traes un gozo y una paz que son para siempre. Y hoy, Padre, los bendigo y te pido, Espíritu Santo, que si alguno de ellos está enfermo, sánalo. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en sus cuerpos. Señor Jesús, tócalos. Tú pagaste en la cruz por nuestras enfermedades y dolores. Declaramos esta sanidad para ellos. Y viene a mi mente Erika Granados. Y te ruego, Padre, que en este momento, allí en esa cama de hospital, tú toques su cuerpo y en una forma sobrenatural todo problema sea quitado, sea sanada, sea restaurada. Tú eres el espíritu de resurrección que vence al espíritu de muerte. En el nombre de Jesús declaro una bendición, Señor, para todos los hermanos y hermanas que ahora están delante de ti, que son tus hijas y tus hijos. Cuídalos, protégelos, bendice sus hogares, cuida sus familias y haz que este día de hoy sea el inicio de una vida próspera y abundante. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, El Señor Jesucristo vino para darnos salvación. Ese es el motivo de la Navidad. Él vino para darnos vida eterna y perdón de pecados. Pero no nada más eso. Ya somos salvos muchos de los que estamos acá. Él quiere que cada día mostremos su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Hablábamos hace rato que lo que más nos importa o lo que más necesitamos es su presencia. ¿Sabes qué te está diciendo? Yo estoy en ti. Yo he estado en ti. Dice el Señor, ahora yo deseo que tú me digas, heme aquí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y te voy a decir cuál es la voluntad de Él. Muestra mi amor a la gente. Muestra mi amor a la gente. Abraza. Abraza. No hables tanto. Abraza. Y si quieres decir algo, di te amo, te bendigo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y no nada más con los que estamos aquí, sino con toda la gente que tú sabes que necesita.
¿Cuánta gente ha sido transformada por un abrazo? Porque ese es el poder del amor. Cambia y transforma. Cierra tus ojos y repite conmigo: Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de reflexionar sobre tu presencia en mi corazón. Ayúdame a manifestar tu amor a la gente. Hoy decido que voy a ser de bendición para toda persona que esté en contacto conmigo. Repite conmigo: Padre, yo soy y seré bendición para toda persona que esté en contacto conmigo. Amén.